La policía y el Ministerio del Interior investigan las fallas en el esquema de seguridad de Fernando Villavicencio. Junto a 51.000 policías, habrá 1.890 agentes de inteligencia el 20 de agosto durante el proceso electoral. Un funcionario del Ministerio de Gobierno fue despedido tras la revelación de un video sobre un posible acto de corrupción para los seguros de Petroecuador. Las aseguradoras modifican las condiciones de contrato para los carros. Debido al incremento de robos, les contamos que cambió. La UNESCO reconoció el trabajo de 19 fotógrafos ecuatorianos, quienes retrataron ciudades y objetos declarados Patrimonio de la Humanidad. Las mujeres son las principales víctimas de las leyes anacrónicas de los talibanes, que volvieron al poder hace 2 años en Afganistán. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Televistazo Estelar este martes 15 de agosto. El Ministerio del Interior y el mando policial dispusieron 2 investigaciones internas para determinar si hubo irregularidades en el plan de seguridad del candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado el miércoles pasado. Son procesos administrativos internos al margen de la investigación penal que ya está abierta por la Fiscalía. Paul Romero con el informe. El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio puso en entredicho la efectividad de la protección y seguridad proporcionada por la Policía Nacional a los 8 binomios. Para determinar si hubo o no negligencia en la elaboración del plan de seguridad o de los agentes responsables del cuidado del presidenciable, el Ministerio del Interior y el mando policial abrieron 2 investigaciones. Una a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia y otra bajo responsabilidad de Asuntos Internos. A determinar si los procedimientos y los protocolos se cumplieron. Eso es fundamental. Y sobre todo las alertas que genera la misma DGI, que genera acciones posteriores, también se cumplieron. Las investigaciones de asuntos internos que cumplen ya con la formalidad de plazos, de versiones y todo lo demás, lleva inclusive a determinar si pueden existir sanciones o no. Tras el asesinato de Villavicencio, existen más dudas que certezas sobre la efectividad de la protección. La familia de la víctima, el excomandante de la policía Patricio Carrillo, candidato a la Asamblea, Cristian Zurita, sucesor de Villavicencio, entre otras personas, cuestionaron el operativo de seguridad el día del ataque mortal de los sicarios. ¿Fue suficiente el número de policías? ¿Qué pasó con el cerco externo? ¿Por qué no tenía un vehículo blindado? Yo conversé con los equipos de seguridad. Y la versión que yo tengo, la tengo. Ellos lo dirán en la investigación. Por eso no quiero adelantarme a generar conceptos y criterios que tiene que decirnos la investigación. Y cuando de esa investigación salga un producto, estaré con el mando dando a conocer a la ciudadanía. Desde que se lanzó Villavicencio como candidato presidencial, 5 policías integraron su equipo de seguridad. Un oficial y 4 agentes de unidades de élite. La respuesta que tienen ellos hacen inclusive que eviten a lo mejor un mal mayor. Usted sabe que si explotaba la granada hubiera sido terrible. Y la respuesta que tiene la Policía Nacional, tenemos 3 heridos también y nadie les ha regresado a ver. El informe de riesgo de Villavicencio, elaborado por la Dirección de Inteligencia, fue del 97%, el más alto de todos los presidenciables. Zurita, reemplazo en el limbo. El precandidato presidencial del movimiento Construye, Cristian Zurita, denunció que el Consejo Electoral no le permite hacer campaña, mientras que ese organismo espera que concluyan los plazos para poder inscribir su candidatura, dice. Francisco Garcés explica cómo avanza ese proceso. Cristian Zurita visita medios de comunicación, se reúne con simpatizantes y busca acelerar que el CNE inscriba su candidatura como postulante presidencial de Construye en reemplazo del asesinado Fernando Villavicencio. Mientras eso sucede, formalmente no puede usar la pauta publicitaria que estaba destinada a Villavicencio. Esto pasa a solo 2 días de que se cierre la campaña electoral, lo que dejaría a Zurita sin la posibilidad de hacer proselitismo en medios de comunicación con el material que ya estaba producido para la campaña de Villavicencio. No hemos tenido la oportunidad de continuar con el proceso de promoción electoral que el Consejo Nacional Electoral entrega a los medios de comunicación para la pauta y promoción a través de spots televisivos y radiales. En el CNE no hay claridad de si se puede o no seguir usando el material de propaganda del candidato asesinado, mientras sigue el proceso para ser sustituido.
El organismo anunció que se pronunciaría al respecto mediante un comunicado. Mientras tanto, espera las últimas horas para saber si algún actor político objeta la candidatura de Zurita. El plazo para ello vence la noche de este martes y hasta el mediodía no se había presentado recurso alguno en contra de esa postulación. Por eso, Construye insiste en que se aceleren los trámites. Y que pues nosotros podamos contar, al menos estos pocos días, con una campaña de verdad. Pero el CNE no adelantará los plazos y si no hay objeciones a la candidatura, este miércoles el Pleno del organismo conocerá los informes y calificará la postulación. Pero luego de ello deberá esperar a que el Tribunal Contencioso Electoral emita un certificado de que en ese organismo no hay recurso alguno interpuesto contra Zurita. Y solo en ese momento su candidatura quedará en firme, pero eso sería ya cerrada la campaña. La situación de Zurita y la cercanía de las elecciones sin que haya una candidatura en firme en reemplazo de Villavicencio no preocupa a la presidenta del CNE. Ella reconoció que se pudo decidir que se acorten los plazos, pero no lo hizo. Lo podríamos haber hecho, pero bajo un reglamento para casos extraordinarios. Sin embargo, de ello nosotros garantizamos que todo el proceso se llevará dentro de la normalidad que corresponde, pues la experiencia anterior con el caso del alcalde de Puerto López, su calificación en firme se dio después del día de las elecciones. El movimiento Construye de todas formas tiene previsto un cierre de campaña este jueves en Quito, que iniciará con una ceremonia religiosa en memoria de Fernando Villavicencio. Los votos que obtenga Fernando Villavicencio el domingo deberán ser atribuidos a Cristian Zurita, incluso después de los comicios. Esto sucedería si el CNE no logra calificar su candidatura antes. Un escenario similar ya se vivió en Ecuador en las seccionales de febrero pasado, como precisa Luisa María Heredia. A 5 días la incertidumbre persiste. Si el Consejo Nacional Electoral no logra calificar la candidatura de Cristian Zurita antes de las 6 de la mañana del domingo 20 de agosto, es decir, previo al arranque de los comicios, ¿qué pasará con los votos que obtenga Fernando Villavicencio? Van a favor del candidato que les reemplace en cualquier forma, porque aquí no hay regulaciones sobre subrogación por fallecimiento, pero el derecho a la organización está ahí. Basa su argumento en un caso reciente, Eliomar Menéndez, quien era candidato a la alcaldía de Puerto López. La noche previa a los comicios seccionales del pasado 5 de febrero fue asesinado. Su organización política, el Movimiento Revolución Ciudadana, escogió a Verónica Lucas, la actual alcaldesa, como su reemplazo. La información de la postulante fue enviada a la Junta Provincial Electoral de Manabí 3 horas antes de que arrancara la jornada, a fin de que se iniciaran los procedimientos de inscripción. Así, el pueblo del cantón llegó a las urnas sin saber quién realmente reemplazaba a Menéndez. De hecho, el CNE aprobó la candidatura de Lucas una semana después de las elecciones. Y fue entonces cuando se le adjudicaron los votos que obtuvo Menéndez. Pero si la postulación de Cristian Zurita no logra quedar en firme incluso después de los comicios, ¿a quién se le atribuirán los votos? ¿Qué va a significar el voto en una casilla que no tiene candidato calificado? No existe determinación legal. Lo que pasará es que los votos de Villavicencio se atribuirán a la lista del Movimiento Construye, cuya candidatura presidencial quedará sin personaje. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. Los candidatos a la presidencia de la República encaran las últimas horas de campaña. Algunos ya preparan sus cierres, mientras que otros siguen con recorridos y actos públicos. Francisco Garcés sigue sus agendas. Quedan solo 2 días para que termine la campaña electoral y los candidatos a la presidencia de la República ya piensan en cómo cerrarán este periodo antes de las elecciones del domingo. El grupo de postulantes se dividió. Por un lado, unos siguen recorriendo el país, mantienen reuniones y actos con la ciudadanía, y otros se repliegan en sus ciudades para planificar lo que serán las últimas horas de sus campañas. Daniel Noboa recorre 2 provincias al día. Casi no detiene su marcha y ya no tiene las reuniones con grupos de simpatizantes. Su estrategia de las últimas horas es hacerse visible en las principales ciudades, como lo hizo al visitar Babahoyo en una caravana que entregó una lluvia de camisetas a su paso. Más tarde reeditó el trayecto en Guayaquil.
Yacu Pérez volvió a Cuenca, en donde tuvo agenda durante la tarde, después de que el resto de la jornada lo dedicara a atender a los medios de comunicación. El candidato tuvo 2 reuniones en las que insistió en sus planes sobre seguridad para el país. Luisa González evitó por segundo día consecutivo las actividades públicas. En el día combinó sus entrevistas en medios con la planificación de lo que será su cierre de campaña. Lo mismo hizo Javier Herbas, quien sigue en Quito, mientras que Bolívar Armijos prefiere mantener su agenda sin informarla a los medios. Otto Sonnenhosner continúa en Guayaquil y es de los postulantes que por seguridad redujeron sus actividades públicas. Sin embargo, dio entrevistas, tuvo caminatas y recorridos como el que realizó este martes por el norte de la ciudad. Jan Topic también se mantiene en el puerto principal planificando sus últimas actividades de campaña. También dejó de lado las caminatas a las que estaba acostumbrado casi todos los días. Por eso se limitó a una rueda de prensa en la que presentó el equipamiento que piensa entregar a la policía en caso de ser presidente. Si bien la elección de asambleístas nacionales será en plancha, quienes encabezan las listas son la imagen que se presenta a los votantes. De ese grupo, ¿quiénes son los que más impuestos han pagado? Patricio Díaz con los datos. Los 9 candidatos cabeza de lista de asambleístas nacionales están al día en el pago de impuestos. De acuerdo al Servicio de Rentas Internas, el candidato asambleísta nacional del Movimiento Reto, Eduardo Sánchez, en 2022 pagó $32.070. 25.909 en 2021 y solo en 2019 tiene un registro de 0. Sánchez se unió con su organización política a Javier Herbas. Henry Kronfle, empresario y político social cristiano, en 2022 registró $19.984 como impuesto a la renta, mientras era asambleísta del Partido Social Cristiano. En 2021 su pago fue de $3.465. que es el menor en los últimos 9 años, donde llegó incluso a pagar hasta $65.876. Kronfle apoya la candidatura presidencial de Jan Topic, como lo decidió su partido. La postulante asambleísta nacional Pierina Correa, durante su periodo como legislador el año pasado, pagó $6.755. En 2021 fueron solo $494 y en 2020 tiene un registro de 0. La postulante de la Revolución Ciudadana es hermana del expresidente Rafael Correa. Bruno Segovia, también exasambleísta, ingresó en el anterior periodo al legislativo con Pachacuti y luego se separó. Tiene un pago de $6.192 mientras fue legislador. En el año 2021, $2.507 y según el SRI no ha presentado aún declaraciones desde 2014 a 2018. Segovia acompaña a Yacu Pérez en sus recorridos por el país. La candidata de la Alianza ADN que apoya a Daniel Noboa, Valentina Centeno, en 2022 registró un pago de $4.350. En 2021 fueron 251 y en 2020, 0. Centeno es una exdeportista que pasó también por el servicio público hasta el año pasado, como subsecretaria de Desarrollo de Actividad Física. Más de 100.000 personas espera el Consejo Nacional Electoral como delegados de organizaciones políticas para el próximo domingo. Serán los representantes de los candidatos que buscarán vigilar la transparencia de los resultados. Las organizaciones políticas moverán a miles de personas este domingo para vigilar los resultados en las mismas mesas electorales. La mayoría de ellos tienen claro ya la forma en la que lo harán. Por ejemplo, la alianza que apoya a Jan Topic movilizaría más de 17.000 brigadistas por todo el país para recoger la información directamente de las actas de escrutinio y luego transmitirlas a un sistema interno con el que harán su propia revisión de los resultados. Algo similar plantea la alianza que apoya a Otto Sonnenhosner. La intención de esta lista es cubrir todos los recintos y que los delegados en cada uno de ellos puedan fotografiar las actas y enviarlas al sistema interno que preparan para ese día. En el lado de Reto, que apoya a Javier Herbas, se informó también que un grupo de voluntarios estará igualmente en la mayor cantidad de lugares posibles a nivel nacional. En el caso de la alianza Claro que se puede, que lidera Yacu Pérez, no se diferencia en mayor medida de esta forma de vigilancia, pues tendrán también un sistema interno propio para recoger la información de las actas. Esperan tener un delegado por cada 3 juntas.
Mostraron, sin embargo, su preocupación sobre el sistema informático que el CNE utilizará para este proceso, sobre el que dicen prestarán mayor atención. 7 delegados de las organizaciones políticas se inscribieron como auditores a nivel nacional y otros 7 para provincias. No se conoce aún cuántas personas participarán del control electoral de las campañas de Daniel Noboa, Cristian Zurita, Luisa González y Bolívar Armijos. El CNE espera que en total de todas las organizaciones políticas sean más de 100.000 los delegados para el domingo. En otros temas, los vehículos tácticos Cobra comprados a Turquía para operaciones antiterroristas todavía no son utilizados. Las unidades de élite están en proceso de entrenamiento, como le explica Paul Romero. Los 20 vehículos blindados Cobra 2 llegaron al país el 6 de agosto y siguen en fase de prueba. Aún no han sido utilizados porque se realiza la capacitación de los soldados y colocación de accesorios. Fueron adquiridos a Turquía para operaciones antiterroristas que ejecutarán las Fuerzas Armadas en contra de las bandas delincuenciales vinculadas al narcotráfico. El presidente Guillermo Lasso tenía previsto entregar de forma oficial los vehículos blindados en la ceremonia del 10 de agosto, que fue suspendida por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Los Cobra 2 son todoterreno, tienen tecnología de punta, con capacidad para transportar 11 soldados armados y equipados. Poseen sistema de ataque con ametralladoras, blindaje para protección de proyectiles o explosivos, sistema autónomo de comunicación para mando y control. Disponen también un completo sistema de dispositivos de visión nocturna. Los vehículos permanecen en la Escuela Militar Eloy Alfaro de Quito. Según información del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, estarán listos a finales de agosto para las operaciones de seguridad interna como en las cárceles del país para el control de armas, municiones y explosivos. Ahora actualizamos la situación de Donald Trump, el exmandatario estadounidense con más cargos en su contra en la historia de ese país. Samantha amplía esta información. Sí, Juan Carlos, la justicia de Estados Unidos acusa al expresidente Donald Trump con otros 13 cargos por intentar revertir el resultado de las elecciones que perdió contra Joe Biden. Trump deberá presentarse a audiencia máximo el 25 de agosto ante un gran jurado del estado de Georgia. Y con este caso, Trump acumula 91 cargos por delitos federales en juicios por, como los vamos a ver a continuación, posesión de documentos clasificados, falsificación de registros empresariales, la insurrección en el Capitolio y también ahora los comicios en el estado de Georgia. Luego de los comicios de 2020, Donald Trump, entonces candidato a la reelección, se negó a reconocer los resultados y a Joe Biden como ganador. Presionó al máximo funcionario electoral en el estado de Georgia para que encontrara, entre comillas, votos suficientes para revertir su derrota. La posición de Trump es que hubo un fraude contra él. Pero según la fiscal Fani Willis, los aliados de Trump intentaron acceder a los sistemas de votación para crear pruebas falsas que respalden sus reclamos. Este caso contra el expresidente arrastra además a otras 18 personas, en su mayoría jefes de campaña de Trump y abogados, entre ellos Rudolph Giuliani, ex fiscal y ex alcalde de Nueva York. Todos los involucrados son señalados de extorsión, conspiración, dar testimonios falsos, falsificar documentos y se juzga por violación de la ley de Georgia contra el crimen organizado. El alto tribunal estableció como fecha tope para la entrega voluntaria de los acusados el 25 de agosto. Según el alguacil del condado de Fulton, seguirá las prácticas como en cualquier arresto, por lo que la detención de Trump deberá incluir una foto del momento en que sea fichado. Además, la audiencia podrá ser transmitida en directo por medios de prensa. Trump se pronunció nuevamente contra la justicia, insistió en que hay una enorme cantidad de pruebas de un fraude y denuncia una persecución, justo ahora, cuando está en campaña por la nominación de la candidatura del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos. Afganistán cumple 2 años gobernado por los talibanes, un grupo de extremistas islámicos, y desde su llegada al poder, las mujeres han sido las principales víctimas de sus radicales leyes. Se les prohíbe estudiar, pasear en parques e incluso trabajar en salones de belleza. Merlis González con la información. En agosto de 2021, los talibanes llegaron a Kabul, luego de una violenta cruzada para tomar el poder en Afganistán.
Miles protagonizaron una dramática huida. Estados Unidos retiró sus tropas y el país quedó completamente a merced del grupo extremista, que implementó su interpretación de la Sharia o ley islámica, limitando los derechos de un sector de la población en particular, las mujeres. Bajo el régimen talibán, estudiar, pasear por plazas, viajar solas e incluso atender en un salón de belleza se han convertido en graves delitos para las afganas. Algunos clientes vienen aquí y los rechazo. Tengo miedo, pero a veces necesito el dinero y mi hijo se enferma. Temblando, hago el trabajo en el sótano, dice esta joven. Otras desafían la ley estudiando de forma clandestina, un derecho que tenían desde hace 20 años. Cuando una niña no estudia, no puede ser médico, ingeniera, reportera ni maestra. Cuando una niña es analfabeta, su futuro se arruinará y su país estará subdesarrollado, dice esta profesora. Para los talibanes, las restricciones forman parte de sus leyes y no hay señales de que vayan a cambiar. El gobierno islámico no tiene un plazo fijo. Puede continuar mientras pueda servir o cuando el líder supremo sea destituido. Para ellos estos días son de celebración y lo que llaman el buen trato que le dan a las personas cuenta como uno de sus logros. Sin embargo, para la población, en especial para las mujeres, es una fecha que evidencia la radicalización progresiva de la que están siendo víctimas. Y una gran mancha verde producto de contaminación aparece en un lago de Venezuela. ¿Qué elementos lo causan? Ya les mostramos. Además, un video revela posible corrupción en el concurso para contratar seguros de Petroecuador. Les informaremos sobre las coimas millonarias supuestamente negociadas. Sigan con nosotros. En $1 millón se cotizó la gestión de un grupo de lobistas y funcionarios públicos con el objetivo de detener el concurso para la contratación del seguro de todo riesgo petrolero de la empresa estatal Petroecuador. Contra ese pago se requería dar de baja la licitación y conseguir una ampliación de al menos 6 meses para el consorcio que actualmente está a cargo de ese contrato. El pasado 31 de julio, Petroecuador inició el proceso de contratación de la póliza de seguros de todo riesgo petrolero, responsabilidad civil marítima y responsabilidad civil no marítima. Se trata de un contrato de $99 millones que se estima sea adjudicado el próximo 1 de septiembre. Sin embargo, apenas convocado el concurso, se generó una reunión entre estas 4 personas en una cafetería de la capital de la República. Allí estuvieron Alejandro Egas Aguilera, a la fecha funcionario del Ministerio de Gobierno, y los abogados Paul Jarrín, David Chávez y Pablo Arosemena Mármol. Durante la conversación que fue grabada por uno de los asistentes a esta reunión, Arosemena Mármol expresaba con claridad qué es lo que él buscaba. Nosotros no es que nos aferramos a este contrato, lo que queremos es saber si es que este nuevo proceso que va a salir está viciado o no está viciado. ¿Qué es lo que yo quiero? Que me pidan una extensión. No, eso vamos, es que ese es el objetivo. Que se caiga el proceso, que me pidan una extensión. Sus interlocutores fueron claros también y le decían que una gestión encaminada a boicotear el concurso tenía un costo. Querían que en este encuentro quede claro cuánto estaban dispuestos a pagar por ella. Eso es lo que necesito. Ya, ¿qué? Transmitir hoy día. Ya, estamos alrededor de $2 millones por año. Son 2 años, son 4 millones. Okay. Más o menos eso son los números que se manejan. Y para demostrar la seriedad de este diálogo, incluso se dejaba en claro de cuánto sería el adelanto. ¿Qué porcentaje tú podrías destinarle al cumplimiento de esta primera parte? Un 25%, un 30%. Esta reunión se dio el 2 de agosto. Y ese mismo día, Hispana de Seguros le remitió un oficio a Vanessa Centeno, directora general del Servicio Nacional de Compras Públicas, exponiendo las razones por las que consideran que se debe dar de baja el concurso. El 3 de agosto enviaron otro comunicado al presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, Jorge Benavides, consultándole si avalaba el concurso pese a que la Contraloría había señalado que primero debía realizarse una actualización de la valoración de todos los activos de Petroecuador. Lo que no decían esos comunicados es que la misma Contraloría el pasado 26 de julio emitió un informe de pertinencia y favorabilidad dando luz verde a que se inicie el proceso de contratación del seguro de todo riesgo petrolero para la empresa estatal. Debido a la divulgación de los audios, la Secretaría de Comunicación informó que fue removido de su cargo el funcionario del Ministerio de Gobierno involucrado en ellos y además que puso en conocimiento de la Fiscalía General del Estado la noticia de este hecho para que realice la investigación correspondiente.
Mientras tanto, Petroecuador señala que el proceso se mantiene firme y cumpliendo el cronograma establecido. La aseguradora hispana indicó a este informativo que Pablo Arosemena Mármoles, su empleado, que rechazan la autenticidad del audio de 48 minutos que registra todo el diálogo de la reunión. Sin embargo, reconocen que esta se dio, aunque señalan que la intención era encargar el seguimiento y demás acciones legales para denunciar a las autoridades correspondientes las inconsistencias técnicas y jurídicas del proceso de contratación. Y que, coherentes con sus acciones, decidieron no participar de este concurso. Empresas que aseguran vehículos modifican los contratos frente al incremento de la delincuencia y los accidentes de tránsito. Cambian montos de deducibles, valor asegurado e incluso restricciones con ciertas marcas de autos, como lo informa Adriana Bermeo. Las empresas aseguradoras cambian precios y parámetros de protección para los vehículos debido al incremento de robos. Estas son las modificaciones. 1. La tarifa anual se aumenta entre el 15 y el 20% del valor asegurado. Por ejemplo, un vehículo por el que se pagaba $600 al año ahora costará alrededor de $700. 2. También se ajustarán los deducibles por robos. Algunas compañías subieron el pago del 10% al 15% del valor asegurado. 3. Algunas empresas aplican restricciones para asegurar vehículos de gama baja, que son los que más se roban en el país. Y 4. También se han considerado parámetros obligatorios para asegurar autos como el monitoreo satelital. Un vehículo que contaba con dispositivo satelital, pues el deducible de robo era 0, hoy por hoy ya tienen deducible. Eso obviamente tiene un impacto, lógicamente, en el tema del recupero por parte del cliente. Según la Fiscalía, en el 2021 hubo 5.600 robos relacionados con vehículos, partes y piezas. En el 2022 fueron 11.300 y de enero a junio de este año 5.025. En estas cifras se basan las empresas aseguradoras para las modificaciones de los contratos. Cada una ha hecho sus evaluaciones técnicas actuariales para ajustar sus políticas de suscripción de manera que la operación en el ramo sea sostenible. Los contratos que ya fueron emitidos se mantienen y cambiarán únicamente cuando se renueven. En Ecuador, el 30% del parque automotor cuenta con un seguro privado. Más de 92.000 policías y militares ya son parte de un despliegue de seguridad dispuesto en todo el país para el resguardo de las elecciones. Agentes policiales ya ejecutan tareas de inteligencia. De hecho, es la primera vez que Ecuador irá a las urnas en estado de excepción y en medio de la tensión por los índices de inseguridad, como indica Hernán Higuera. Ecuador va a las urnas en medio del más grave problema de inseguridad en su historia. La tasa de homicidios es la más alta en el año, 24.9 muertes por cada 100.000 habitantes. Dar seguridad a los electores y candidatos es entonces el reto que tiene la fuerza pública este fin de semana. 1.890 policías ya ejecutan tareas de inteligencia en el país y alertan la toma de decisiones. Guayas, Manabí, Esmeraldas, Los Ríos y Pichincha son las provincias que tienen las zonas más conflictivas donde se prevé mayor acción. Lo que la policía ha hecho es un mapeo para la distribución de los equipos de élite. Responderemos de acuerdo a lo que dice la ley. Los policías no les temblará la mano al momento de utilizar sus armas de fuego si es necesario. En total, 53.700 policías están convocados para la operación elecciones. Las circunstancias de inseguridad obligan a usar todo el personal y el equipo existente. Ecuador se encuentra en estado de excepción y esta vez los militares no solo estarán encargados del transporte y custodia del material electoral y los recintos, también están habilitados para actuar en conjunto con la policía para combatir a las organizaciones delictivas. Las Fuerzas Armadas, por su parte, han movilizado a 39.900 uniformados. Al menos 2 candidatos a asambleístas nacionales no han presentado declaración de impuestos en 2022. El Servicio de Rentas Internas reporta solo el pago de 5 postulantes. Registramos los datos tributarios de los otros 4 líderes en las papeletas. Los 9 candidatos asambleístas nacionales que son cabeza de lista están al día en su pago de impuestos. La información tributaria del candidato de Sociedad Patriótica, expresidente Lucio Gutiérrez, y ahora empresario de La Guayusa,
aparece solo hasta 2019, año en el que aún no ha presentado una declaración de impuestos. Tampoco aparece la de 2018 y tanto 2017 como 2016 igualmente no hay declaración. El último rubro cancelado es de 2014, $258. Gutiérrez y su partido respaldan la candidatura presidencial de Jan Topic. Víctor Bravo es el candidato del Movimiento Amigo. Con su organización política apoyó a Bolívar Armijos para la presidencia de la República. Según el SRI, en 2022 no tiene presentada una declaración de impuesto a la renta. En 2021 pagó $6.84. Su pago más alto es en 2019, con $689. La alianza Actuemos, que respalda a Otto Sonnenholzner, tiene como cabeza de lista para asambleísta nacional a Karina Subía. En 2022 pagó por impuesto a la renta $887, mientras entre 2019 y 2021 su registro fue de 0. Patricio Carrillo participa por el movimiento Construye. Su pago en 2022, año en el que fue ministro del Interior, alcanzó los $1.438. En 2021, $3.984. Y en 2020, mientras era comandante de policía, pagó $4.055. Carrillo fue invitado a participar en la lid por el candidato presidencial Fernando Villavicencio. El 20 de agosto se eligen 15 asambleístas nacionales. La elección es en plancha, hay 9 listas. Quienes las encabezan son los más opcionados a llegar a la asamblea. Ahora hablemos de Javier Hervas, economista, empresario y aspirante a presidente de la República. Antes del año 2020 nunca estuvo vinculado a la política nacional. En ese año compitió por primera vez en una elección presidencial y su nombre, desconocido hasta entonces, superó a políticos de larga data. Vamos a conocer más en el siguiente reportaje. Cuando hablan de él, la palabra que sus más cercanos citan es divertido, que se lo puede definir como el alma de la fiesta, dicen. Aunque explican que no es que sea fiestero, sino amiguero. Conserva amigos de años desde el colegio y suelen salir a almorzar al menos una vez al mes. Javier Hervas está a punto de cumplir 50 años, los cumple en octubre. Y aunque ha hecho su vida en Quito, nació en Guayaquil. Por el trabajo de su padre, un diplomático, creció viajando. Vivió en Perú, en Estados Unidos, en Polonia. Pero al final se graduó en Ecuador, en Quito, donde hizo esos amigos que lo acompañan hasta hoy. Por los viajes de cuando era niño, por sus negocios y hasta por su esposa, que es rusa, Hervas habla varios idiomas. Además del español, inglés y ruso, y también algo de alemán y japonés. Tiene a su cargo a más de 500 empleados, y los más cercanos lo describen como un jefe tranquilo, muy ordenado, que raras veces grita, y sobre todo madrugador. Suele ser el primero que llega, el que abre la oficina. No maneja horarios ortodoxos. Si alguien le pide una reunión a las 7 de la mañana o a las 10 de la noche, él probablemente dirá que sí. Adicciones, una, la piña. Suele tener un plato con pedazos de piña cortada en cuadritos sobre su escritorio, que es donde, cuando no está en campaña, pasa la mayor parte del tiempo. Sus colaboradores aseguran que en los momentos de crisis y malos ratos suele controlarse, salir, tomar agua y seguir. Hervas tiene 5 hijos, 2 divorcios y actualmente está en su tercer matrimonio. Uno de sus divorcios llegó hasta los titulares porque hubo incluso un juicio de alimentos. Hervas dice que ese juicio fue solo para establecer montos y que cumple como padre en todos los aspectos. Pero no es la única polémica por la que ha estado en los titulares. Él fue uno de los empresarios que viajó frecuentemente al extranjero en el avión presidencial durante el gobierno de Rafael Correa. El mismo Correa se lo reclamó en un tuit. Hervas había hablado de la dictadura correísta y el expresidente escribió: ¿dictadura correísta? ¿Usted no era el que viajaba con esa dictadura por todas partes del mundo para promocionar su empresa? Hervas ha dicho varias veces que se trató solo de negocios y no de simpatías personales. También estuvo involucrado en un escándalo de evasión de impuestos. Incluso el presidente Lasso lo acusó de haberle pedido favores tributarios a cambio de votos en la asamblea. Hervas asegura que cumple con todo y que sus empresas han pagado cientos de miles de dólares en impuestos. Su nombre, conocido desde antes en círculos empresariales, se hizo público en el 2020 con su llegada sorpresiva a la política. Fue candidato a la presidencia de la República por la Izquierda Democrática y este outsider, al que pocos conocían, alcanzó el 4º lugar. Ahora lo intenta de nuevo,
pero ya no con la izquierda democrática, de cuyos líderes se alejó, sino con el movimiento político llamado Reto. Y a un par de días del cierre oficial de campaña, los candidatos intensifican su estrategia de comunicación en las redes sociales. Usaron el espacio digital para responderse unos a otros y hasta para agradecer a los memes tras el debate del domingo. El Ecuador necesita ser... Daniel Noboa diferencia claramente el contenido que sube a cada red social. En Twitter, por ejemplo, hay planes y propuestas. Electricidad. En Instagram sube contenido más familiar, aunque siempre alusivo a la campaña. Hay videos de su esposa, de su padre. Mi padre empezó... Y en TikTok las bromas, como cuando antes del debate le preguntaron si había recibido amenazas de muerte. Javier Hervas usó sus historias de Instagram para responder a la acusación hecha por Jan Topic en el debate. Topic le dijo que vive en una burbuja y que no ha ido a los lugares vulnerables del Ecuador. El verdadero reto es estar aquí. También publicó spots de campaña en todas sus redes sociales. Es hora de despertar. Mi gobierno. Jan Topic también respondió, pero a Rafael Correa. El expresidente lo acusó en un tuit de tener deudas con el SRI y dijo: Topic miente, Luisa no. Topic replicó diciendo: el que miente es usted, y mostró una carta del SRI certificando que no tiene obligaciones pendientes. Juntos vamos a salir adelante. Luisa González también hizo publicaciones en Twitter alusivas a la supuesta deuda de Topic, y en TikTok e Instagram subió videos con mensajes de campaña y promesas de cambio para el país. San Luisa presidenta. El 13 de abril de 2023. Cristian Zurita, quien se inscribió en reemplazo del candidato asesinado, Fernando Villavicencio, usó sus redes para contar que Villavicencio había presentado una denuncia formal en contra de 5 asambleístas. La razón, un posible ataque contra su vida bajo la modalidad de sicariato. Otto Sonnenholzner también hizo una nueva alusión al debate en sus redes, pero para responder a la invitación de Yacu Pérez. Para jugar Umeco a vóley. Además, Sonnenholzner publicó imágenes de su llegada a Guayaquil tras el debate del domingo y también sus habituales videos y spots de campaña. Aquí haciendo un tambito. Yacu Pérez se mostró en las redes junto a su hija, mientras agradecía las reacciones tras el debate del domingo. Los que estuvieron pendientes del debate. En ese video dice que se ha tomado un breve descanso, pero igual sigue subiendo sus planes y propuestas. Me han hecho reír. Y Bolívar Armijos también se refirió al debate. Dijo que tras tanto momento de zozobra en el país, está feliz de haberle sacado una sonrisa a los ecuatorianos. Críticas al formato, pero también a los contenidos expuestos por los candidatos a la presidencia quedan luego del debate. La oportunidad única de tener a todos los aspirantes en un mismo espacio para que expongan su plan de ejecución de política pública fue desaprovechada. Veamos. Por favor, repítame la pregunta. El debate presidencial tenía al menos un objetivo: dejar en claro cuáles son los proyectos de política pública que tienen los candidatos para el país y cómo los van a ejecutar. Pero ni eso, fue una lágrima. Ni siquiera las reglas que fueron socializadas con anterioridad estaban claras para buena parte de los aspirantes, quienes se esforzaron en sembrar la duda de si son o si se hacían. La evidencia es que no conocen de la vida política porque no son políticos y no han hecho una carrera de profesionalización como políticos. Y esas carreras de profesionalización como políticos no se hacen en las universidades, sino en los partidos. Y mientras el país continúe con una orfandad casi absoluta de organizaciones políticas, vamos a tener este tipo de candidatos, gente que improvisa, que dice cualquier cosa. Hubo rigidez al inicio y un esfuerzo por parte de los moderadores, quienes insistían en que el país quería escuchar propuestas y no propagandas. Y muchos de los candidatos prefirieron hacer como que no escucharon nada. El debate, digamos, está desordenado como está desordenada la democracia en el Ecuador, ¿no? En el debate unos ocuparon un rol que no tenían. Por ejemplo, hacer que los candidatos hagan preguntas a otros candidatos es desnaturalizar finalmente su posición. El candidato está ahí para contradecir. El tiempo para las respuestas incluso sobraba a la hora de las exposiciones de los candidatos. El problema no era el formato, sino el contenido. Aún con un formato ideal, absolutamente ideal, lo cual es imposible, tendríamos estos hechos. Más aún, si es que el formato sería aún mejor, se desnudaría mucho más la ignorancia en varios de los aspectos de varios de los candidatos. Terminado el debate, una de las moderadoras publicó un video en sus redes sociales exponiendo que las cosas no resultaron como se lo había previsto.
Sin embargo, analistas consideran que siempre será importante, aunque sea aproximarse a la exposición de ideas. Hay que mejorar los formatos, sí, pero yo celebro que en este país se puedan dar debates y dadas las circunstancias que ese debate se haya dado en paz, creo que ya es una lógica de celebrar. Quedó claro que no es que faltó tiempo, sino que faltaron ideas. Y entonces reemplazaron las propuestas con piruetas. La Fiscalía aclara que la decisión de un juez de Brasil que anuló una de las pruebas del caso Odebrecht no afecta la sentencia en Ecuador. Señala que es un nuevo intento de buscar impunidad y que la justicia local posee hasta confesiones de los sentenciados. Informa Jacqueline Rodas. La sentencia por la trama de corrupción de Odebrecht en contra de 8 personas por asociación ilícita se obtuvo en 2017 con abundante prueba y está en firme, indica la Fiscalía General de Ecuador. Esto tras conocerse la decisión de la justicia brasileña que anuló una de las pruebas del caso, específicamente los sistemas MyWebDay y Drowsys, donde Odebrecht registraba el pago de los sobornos en varios países, entre ellos Ecuador. Se trata de un fallo de José Díaz Toffoli, juez del Tribunal Supremo Federal, que fue puesto por el presidente Lula da Silva. En inicio, la decisión benefició al actual vicepresidente de Brasil y a 2 exgobernadores involucrados en investigaciones penales. En un comunicado, la Fiscalía ecuatoriana señala que es un nuevo intento por conseguir impunidad y desacreditar la sentencia que fue confirmada por 9 jueces en todas las instancias. Recuerda que las pruebas presentadas incluyeron audios, videos, transcripciones de conversaciones entre los involucrados, pericias, documentos y confesiones de 3 condenados que reconocieron haber intermediado para que Odebrecht pague coimas por 5 megaobras que le entregó el gobierno: la hidroeléctrica Manduriacu, el trasvase Daule-Vinces, el acueducto La Esperanza, el poliducto Pascuales Cuenca y el contrato de remoción de tierras para la refinería del Pacífico. Además de la información que entregó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que en inicio determinó que Odebrecht pagó sobornos por $439 millones en 12 países, de los cuales al menos 33.5 millones se destinaron a Ecuador. La fiscal Diana Salazar declaró cerrada la instrucción fiscal del caso de 2 vocales del Consejo de la Judicatura. Ella pidió al juez de la Corte Nacional, Walter Macías, que fije fecha y hora para la audiencia preparatoria de juicio en contra de Juan José Morillo y Maribel Barreno y el juez Vladimir Jaya. La Fiscalía presentará su dictamen por tráfico de influencias, delito que investiga tras la difusión de un audio que involucra a los 2 vocales que, según el proceso, buscaron beneficiar a la expresidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, para que vuelva a su cargo. Los ecuatorianos deciden casarse después de los 30 años, así lo revelan los registros del Instituto Nacional de Estadística y Censos de 2022. Vanessa Robles informa que la edad promedio es de 32 a 35 años exactamente. Durante el 2022, 55.345 parejas se casaron en Ecuador. La edad promedio fue de 35 años para los hombres y de 32 para las mujeres. Una tendencia a la alza en la última década, según los registros del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC, pues en 2012 los varones contraían matrimonio a los 30 años y las mujeres lo hacían a los 27. Según la región de inscripción, la mayor cantidad de matrimonios fue en la sierra, con un 48,2%. Le sigue la costa, con 46,9%. Luego la Amazonía, con 4,6% de nupcias y un 0,3% en la insular. De todas estas regiones, en la costa, por ejemplo, la edad de los hombres es aún mayor, 37 años, mientras que la de las mujeres es de 34 para casarse. El mes de preferencia para las bodas en 2022 fue diciembre. Para el 86% de esas parejas, se trató de su primer matrimonio. El registro civil amplía su atención en 22 agencias debido al aumento de solicitantes de cédula de identidad previo a las elecciones de este domingo. Sin embargo, no es el mismo horario en todas las sucursales. Vanessa Robles lo explica. En 22 de las 190 agencias del registro civil en Ecuador, se ampliaron los horarios de atención solo para el servicio de cedulación. Elena llegó hasta la agencia Centro en Guayaquil para hacer el trámite. Las instalaciones estaban a su máxima capacidad. En Quito había un ambiente similar.
Los ciudadanos aprovecharon el nuevo horario. La entidad emite 11.559 documentos de este tipo. Sin embargo, previo a elecciones, la demanda llega a 21.360 cédulas por día a escala nacional, aunque se puede sufragar con cédula o pasaporte sin importar la fecha de caducidad. Las ciudades con mayor afluencia son Guayaquil, Quito y Cuenca, donde la atención se amplió hasta 2 horas más. Por ejemplo, en el puerto principal, en 9 de octubre y Pichincha, se atiende desde las 7 hasta las 6 de la tarde. En Quito, en la Agencia Amazonas y Naciones Unidas, la atención es desde las 8 hasta las 7 de la noche. Al igual que en Cuenca, ubicada en México y Unidad Nacional. Antes de ir a la sucursal, los usuarios deben agendar un turno ingresando a la página virtual.registrocivil.gov.es. Personas con discapacidad, mujeres embarazadas, personas con enfermedades catastróficas no necesitan agendar su turno. La tarifa es de $16 por renovación. Incluso el domingo habrá atención en el registro civil hasta el mediodía. Precisamente necesita renovar su cédula de identidad. Escaneen ahora el código QR que aparece en pantalla con su teléfono celular. Accedan a ecuavisa.com y regístrense. Ahí tenemos la lista completa de agencias del registro civil con horario extendido. Identifiquen la más cercana a su casa y realicen el trámite ya. Recuerden, la presentación de este documento es un requisito obligatorio para votar este domingo 20 de agosto. 200 militares y unidades élite permanecen en un campamento dentro del complejo carcelario de Guayaquil. William Young informa que entre el personal hay expertos en explosivos y también francotiradores. Aunque el campamento empezó con 400 militares, ahora permanecen 200. Ellos son parte del equipo de reacción en casos de alerta dentro del complejo carcelario, que incluye 5 prisiones, la regional, la penitenciaría, la Roca, la de mujeres y el centro de detención provisional. Es decir, se instalaron en una zona estratégica, porque además ejecutan patrullajes en el río que bordea estas cárceles. Es un destacamento con carpas en las que se habilitaron camas, un dispensario médico, comedor y un centro de mando. Además, hay un helipuerto. Sin embargo, este campamento no es nuevo. Está allí desde noviembre de 2021 por disposición del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y sin límite de tiempo, es decir, no solo por el estado de excepción, y tampoco está en sus planes desmontarlo. Todos los militares asignados a este lugar protegen su identidad. No portan insignias ni identificaciones en sus uniformes. En este equipo hay francotiradores, expertos en explosivos y son de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. Además están entrenados para incursiones y tácticas urbanas. En el último mes, esta brigada decomisó 25.000 municiones, 68 pistolas y 16 fusiles en este complejo carcelario, el más grande del país. Suben de 109 a 455 las gasolineras que, según el gobierno, presentaron un incremento inusual de venta de diésel premium. Ese grupo tendrá un cupo para comprar el combustible y distribuirlo a sus clientes. Fabiola Santana explica cómo funcionará. A más gasolineras se les impuso cupos para la compra y venta de diésel. El límite regía el mes pasado para 109 estaciones de servicio de 21 provincias. Ahora se extendió a 455 en todo el país. La Agencia de Regulación de Energía y Recursos No Renovables registró un despacho injustificado del combustible subsidiado. El Ministerio de Energía analiza un eventual desvío a las camaroneras, que desde diciembre se quedaron sin subsidio al diésel. Casi la mitad de las gasolineras están en 6 provincias. Las costeras, Guayas con 77 estaciones, Manabí con 47, Los Ríos con 27 y en el sur, Azuay con 22, Loja con 21 estaciones y El Oro con 19. En un inicio, el gobierno preveía un ahorro de $3 millones mensuales, pero para la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo, la medida debería aplicarse en casos puntuales en que se evidencie posible contrabando. Si se descubre que hay un mal uso, ¿no es cierto? Que se aplique la ley.
pero no van a querer pagar justos por pecadores. Este miércoles el directorio de la Cámara se reunirá para analizar el impacto de la medida y no se descarta colocar una acción de protección. La decisión de ampliar el número de gasolineras con cupos para el despacho de combustible fue tomada tras una reunión entre la Agencia de Regulación, el Ministerio de Energía, Petroecuador y el Servicio de Rentas Internas. Por ahora la medida impacta al 38% de las 1.200 gasolineras del país. Al volver, las autoridades de educación sacaron del cargo al encargado de la Escuela de Santo Domingo de los Áchilas, que fue desmantelada hasta el último panel. El asesinato de Fernando Villavicencio recuerda los cometidos contra dirigentes desde el retorno a la democracia. Se han registrado al menos 5 que podrían ser considerados crímenes políticos y que la justicia aún no ha esclarecido. El caso más emblemático es el de Jaime Hurtado, diputado acribillado en febrero de 1999. Luisa María Heredia con la historia. Ocurrió el miércoles de ceniza de 1999, a unos pasos del Congreso Nacional. 4 disparos acabaron con la vida de Jaime Hurtado, el primer diputado afrodescendiente que eligió el pueblo ecuatoriano. Hurtado, del Movimiento Popular Democrático, su alterno Pablo Aníbal Tapia y su sobrino Wellington Borja fueron asesinados. Para el mundo fue un crimen político, el caso más emblemático desde el retorno a la democracia, que 24 años después la justicia sigue sin esclarecer. Como en tantos otros casos en el país, pese a la presión que ejercimos nosotros, la presión que ejerció la Unión Mundial de Parlamentarios, que exigió del gobierno, del Parlamento, de los estamentos de seguridad, respuestas. Lenny Hurtado, hijo de Jaime, recuerda que solo 2 días después de la muerte de su padre, la policía presentó al país a 3 implicados que pasaron poco tiempo detenidos. Incluso logró aprender al autor material, Freddy Contreras Luna. Lo sentenciaron a 16 años de prisión, pero solo cumplió 8, porque se acogió a la reducción del 2 por 1. Nunca fue identificado el autor intelectual, pese a que dimos los elementos para que se lograse esa identificación. Le dimos a la policía todo lo que habíamos conseguido en cuanto a información. En más de una ocasión, Lenny Hurtado ha solicitado la desclasificación de los documentos relacionados con la investigación del asesinato de su padre. Nunca hemos obtenido respuestas sobre esa posibilidad. Y en la historia de Ecuador hay más casos de muertes violentas cuyos responsables no han sido capturados. El asesinato del general de la Fuerza Aérea, Jorge Gabela, quien denunció la compra irregular de helicópteros indios, es uno de estos. También la muerte del oficial de policía César Coronel Olivo, quien habría descubierto una red de trata liderada por agentes policiales de alto rango. Está el asesinato de Quinto Pazmiño, asesor político del Ministerio de Economía cuando estaba bajo la dirección de Ricardo Patiño, figura cercana al expresidente Rafael Correa, y de su esposa María Chancay, cuando iba en un taxi. Todas estas muertes se registraron entre 2007 y 2017, durante el gobierno de Correa. Una denuncia por robo y la destitución del director zonal de educación son las primeras reacciones tras conocerse sobre el desmantelamiento de la unidad educativa Jaime Roldós Aguilera en Santo Domingo de los Áchilas. Más detalles del tema con Diego Puente. Después del reportaje publicado por Ecuavisa sobre el desmantelamiento de la unidad educativa Jaime Roldós Aguilera en Santo Domingo, el Ministerio de Educación separó al director distrital y además presentó este martes una denuncia por robo. Desmantelaron todas las aulas móviles y esos fueron los que se robaron. Mobiliarios no, porque esos mobiliarios ya se habían trasladado a los planteles educativos. Puertas, ventanas, techos, paredes prefabricadas, cables de luz y hasta inodoros desaparecieron. La Jaime Roldós estuvo en funcionamiento desde el 2017 hasta el 2021. Los estudiantes fueron reubicados por los problemas estructurales. Quedó abandonada y sin custodia. El ministerio estudiaba qué hacer con las estructuras, pero se les adelantaron. Era una de las 200 unidades educativas llamadas del siglo XXI, que contrató el Ministerio de Educación con la empresa China Railway en el 2015 por $196 millones. Cada una costaba $984,000. El ministerio indica que no ha pagado el dinero y que terminó el contrato de manera unilateral en el 2018 por las fallas de las primeras unidades entregadas. Las observaciones de carácter técnico fueron las falencias tanto en los materiales constructivos, implantación de lo que es ya la infraestructura en el suelo como tal de las unidades educativas. De las 50 unidades educativas construidas, el ministerio solo recibió 20.
Según una investigación de Vistazo y Código Vidrio publicada el 30 de junio de este año, China Railway interpuso una demanda por más de $100 millones. En primera instancia, un tribunal aceptó parcialmente y dictaminó el pago de $65 millones. La cartera de Educación interpuso un recurso de casación que será tratado el 7 de septiembre.